Pero, o sea, mi Pepito no fue el que mandó ese comentario, nada más para que sepan. Que, nada, sí está bien. A ver, también no le tomo importancia. Y hasta el día de hoy sigo sin checar ese comentario. Yo nomás dije, no, está bien, no te preocupes. Sean bienvenidos al 5º capítulo de Legalmente Estudiantes. Ahora contamos con la presencia de la licenciada Mónica Mariana Estrada Escobedo. Es un gusto, licenciada. ¿Cómo está? Mucho gusto, gracias por invitarme. Listo. Sí pasas. La licenciada Mónica Mariana Estrada Escobedo es egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como licenciada en Derecho. También tiene una maestría en Derecho Penal y cuenta con 2 especialidades, una en Derecho Penal y una en Derecho Penal para adolescentes. Bueno, licenciada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y queremos preguntarle ¿por qué estudió Derecho? ¿Qué es lo que la motivó a entrar a esta carrera tan bonita? Bueno, debo decir que sí, para mí fue una idea romántica estudiar Derecho. Desde muy pequeña yo siempre tenía claro lo que quería hacer y entonces veía en las películas esta figura del abogado que ayuda a la gente y que imparte justicia. Entonces yo me quedé desde muy pequeña con esa idea. Fui creciendo, pero además esta idea no evolucionó, sino permaneció en mí. Yo quería ser abogada. Pero pues al momento que fui creciendo, ya en una etapa más grande, más madura, por ejemplo en la secundaria, en la preparatoria, esta idea permaneció. Y bueno, tuve la influencia de 2 maestros en específico en Bachúa, que fue en la preparatoria. Uno fue un ex magistrado, el magistrado Augusto Comte, que nos platicaba, me daba clases de historia, pero nos platicaba un poquito de lo que hacía como magistrado en el Poder Judicial. Entonces a mí me llamó la atención, de por sí ya quería yo estudiar Derecho. Escucharlo hablar lo que hace un magistrado, pues obviamente me enganchó a sobremanera. Y aparte también me dio clases la licenciada Ernestina de León Rodríguez, no sé si alguien la conoce, sí. Actualmente es notaria, pero bueno, daba su clase con unas ganas, nos transmitía esta idea del derecho, y entonces pues yo por ahí me enganchó cómo daba la clase y sobre todo lo que hacía, ¿no? Lo que ella hacía como notaria. Y pues obviamente pues hice mi examen para ingresar y ingresé a la carrera de Derecho a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y eso pues siempre ha sido como este motivo de ayudar, esta idea romántica de ayudar y de la justicia siempre me atrajo. Normalmente nosotros, los estudiantes, cuando entramos a la carrera, siempre tenemos una materia preferida que nos impulsa a más o menos perfilarnos a lo que estamos buscando. ¿A usted qué materia es la que más le gustaba en la carrera? Bueno, siempre me llamó la atención el Derecho Penal y de hecho, bueno, no fue sino hasta el 4º semestre que me dieron la materia. Sin embargo, cuando yo estaba básicamente en el primer semestre, tuve la oportunidad de ingresar a Poder Judicial en un juzgado de este tipo. Entonces, pues ahí, y ya desde que ingresé, pues ya me llamaba la atención a sobremanera el Derecho Penal. Entonces, siempre me gustó esa materia porque además la practicaba en el juzgado y entonces siempre fue esta línea, ¿no? De materia penal, y hasta la fecha sigo trabajando en ese tipo de materia. Y cuéntenos, usted estudió la carrera en los años 90, cuando aún se vivía una violencia a la mujer muy fuerte y que es intrínseca de la sociedad mexicana. ¿Usted vivió algún impedimento por ser mujer en la carrera al estudiar Derecho? Bueno, debo decirlo, sí es cierto, yo ingresé en el año 1997, en aquellos entonces, pues en mi grupo en específico sí éramos la mitad mujeres y la mitad hombres. Entiendo que ahora casi la mayoría son mujeres, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Bueno, pues no tanto como impedimento, pero sí es cierto que algunos maestros nos llegaban a decir a las mujeres, oye, ¿por qué estás estudiando Derecho? O sea, vete mejor, no sé, a lavar los trastes o a trapear la casa. Sí. O sea, la mayoría de los maestros, debo decirlo, sí fueron muy respetuosos, pero sí hubo alguno que tuvo este tipo de comentarios, no impedimentos como tal, pero sí eran como esos comentarios muy fuera de lugar y nada más por el hecho de estar estudiando y ser mujer, ¿no? Pero no, fuera de eso, pues creo que sí la universidad siempre ha sido como muy respetuosa de las mujeres, sobre todo estudiantes. Y platícanos, ¿cómo fue su primer trabajo y además, cuál fue en el ámbito del derecho? Como les decía, desde la primera semana de que yo estaba estudiando, una amiga me invita a llevar mi currículo a Poder Judicial porque me comenta que están contratando. Hicimos lo propio, nos hicieron un examen muy básico de ortografía y por ahí de computación. Y cierto, a la semana me contrataron y me mandaron adscrita al juzgado primero penal. Ese juzgado era de corte tradicional y ya a la fecha ya no existe.
Y yo entré, pues estaba sacando copias, sin embargo una persona se va de incapacidad por maternidad y entonces me sientan en la mesa. La mesa, haga de cuenta que un oficial judicial básicamente, pues en aquellos entonces eran secretarios mecanógrafos, le dictaban pues las actuaciones, el acuerdo, todo era dictado, porque en aquellos entonces pues los secretarios dictaban el acuerdo como tal. O sea, no es como ahora que les dan un machutito y que cada quien lo llena. No, antes el secretario revisaba la carpeta, veía la promoción y le dictaba al mecanógrafo. Entonces, mi labor básicamente era esa, es transcribir o escribir lo que el secretario de acuerdos me iba diciendo. Y entonces tuve esta oportunidad desde muy temprana edad estudiantil a trabajar en el juzgado y ver cómo se desarrollaban las audiencias en el sistema tradicional, las declaraciones preparatorias, pero también me dictaban por ahí los autos de formal prisión, porque estamos hablando del sistema tradicional. Se desahogaban, por ejemplo, las testimoniales, las periciales, y yo me tocó ver de primera mano cómo se trabajaba en un juzgado. Y ahí era lo que yo les comentaba, ahí nace no solamente el amor por la materia penal, sino también por trabajar en la administración de justicia, porque yo veía cómo se desenvolvía no solamente los secretarios de acuerdos o el proyectista, el juez, cómo dictaba las sentencias, sino también los notificadores y las demás secretarias mecanógrafas. Entonces, pues yo tuve esta fortuna de participar en un juzgado y de ahí me enganchó. Yo sé que, bueno, pues ustedes saben también que los abogados tienen diferentes aristas para trabajar. Pueden ser abogados patronos, pueden trabajar en diferentes dependencias, pero a mí lo que me llamó fue precisamente trabajar en juzgados. ¿Y qué impacto tuvo en usted entrar a un juzgado? Porque nos platica que entró a los 18 años. Sí. Es bastante joven para entrar a una materia tan difícil, ¿no? Sí, de hecho, pues sí, yo tenía una semana, no sabía lo que era el derecho. Es más, ustedes saben, solo están en los primeros semestres y todavía no entiendes la trascendencia de las materias. O sea, necesitas llevar procesal, teoría general del proceso y ciertas materias para poder entender. Y entonces, pues sí, me hablaban de términos que a lo mejor yo no entendía, pero poco a poco con la práctica, con ver a mis compañeras o la instrucción del secretario de acuerdos, pues yo iba avanzando a pasos un poquito más agigantados que mis compañeros, porque yo ya lo estaba viendo en la práctica. Y yo por ahí, pues hace tiempo les comentaba que pues el primer asunto fue una declaración preparatoria de una persona detenida que estaba en un locutorio. Entonces, para mí fue un impacto fuerte, porque pues en mi vida yo había tenido contacto con una persona en este estado de detención. Y entonces, pues sí, fue como muy fuerte para mí. Yo al día siguiente no quería regresar. Sin embargo, pues el amor a lo que haces, pues te hace obviamente no solamente superarlo, sino seguir trabajando en lo mismo. Y sí, fue un choque de realidad, pero a la larga, pues obviamente te va enriqueciendo de todos modos todo este tipo de experiencias. Vas creciendo. Yo crecí no solamente como estudiante, sino también en este amor por lo que es la administración de justicia y el derecho penal. ¿Y qué es lo que más recuerda dentro de esta primera etapa como abogada? Justamente lo que te digo, lo que recuerdo es, me marcó mucho el trabajo de los secretarios de acuerdos, porque ellos en el sistema tradicional eran los que llevaban las audiencias y desahogaban las testimoniales, los periciales, había los careos procesales. Imagínate sentar a una persona y carearla a la persona que está siendo procesada con la víctima y ver este tipo pues obviamente de diligencias de primera mano. Es más, tomar yo como mecanógrafa todo lo que se decía, me gustó, me enganchó, es algo que me marcó además. Y pues es todo este tipo de experiencias que pues me han llevado a seguir trabajando dentro de la administración de justicia. Y cuéntenos, licenciada, ¿actualmente en qué puesto se encuentra desempeñando dentro del Poder Judicial? Bueno, desde 2011 a la fecha soy secretaria de acuerdos y administradora de causas del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. ¿Y qué tal ha disfrutado ese puesto? ¿Le gusta? ¿Qué tal se le ha pasado? No, es un puesto que disfruto demasiado. Debo decir que cuando yo ingresé a ese puesto a través de un examen de oposición, un concurso de oposición que yo gané. Y entonces era el primer juzgado de ejecución de este tipo. ¿Por qué? Porque hubo una reforma en 2008. Y esa reforma no solamente fue de derechos humanos, sino también implicó lo que es el 18 constitucional, que es la reinserción social. Y en ese sentido, la etapa de ejecución anterior a la reforma estaba nada más
o la conocía el Poder Ejecutivo. Sin embargo, con la reforma se crean la etapa de ejecución, que implica que ahora los jueces van a conocer de esta nueva etapa y ahora ellos van a ser los que revisen la legalidad, no solamente de la ejecución de las penas, sino también de las cuestiones de internamiento. Entonces se abre esa convocatoria, yo participo, resulto vencedora y sí, me tocó inaugurar el primer juzgado de ejecución en su estilo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿esa etapa qué? Bueno, si ustedes saben, no sé si ya llevaron penal, pero bueno, el procedimiento penal tiene ciertas etapas. La etapa de ejecución se encarga precisamente de ejecutar las penas que imponen los jueces en las sentencias. Pero como ya les digo, no solamente eso, sino también ver las cuestiones de internamiento. Las personas privadas de la libertad pues tienen ciertos derechos. Derecho pues, a que los visiten, a salud, a agua, alimentación. Y todas estas cuestiones las vemos en el juzgado de ejecución. Nos toca también entrar a este tipo de cuestiones. Y entonces, pues sí, fue una etapa diferente. La disfruto mucho porque nos tocó, como te digo, inaugurarlo. No había nada, no había formatos, era una nueva ley. Entonces, todo el personal era nuevo, el juez era nuevo, los secretarios eran nuevos, los mecanógrafos eran nuevos. Y entonces implicó mucho trabajo, mucha disposición de parte de todo el personal, ir trabajando sobre la marcha. Me acuerdo que iniciamos funciones el 1 de septiembre del 2011 y ya todos los juzgados llegaban con chamuquitos con todas las carpetas para la etapa de ejecución para que iniciáramos a trabajar. Toda tu chamba aquí está. Sí, de hecho sí, nos tocaba estudiar todo el expediente para extraer los datos, y me acuerdo perfecto que el primer asunto que tuvimos que resolver ya como nuevo juzgado, como nueva etapa, fue una libertad. Entonces, pues sí fue como difícil porque, digo, pues todo el personal éramos nuevos, pero bueno, creo que lo pudimos realizar. Fuimos trabajando y creciendo conforme a nuestros autos. Yo me toca ver ahorita autos del 2011 y no, pues sí daban vergüencita, pero conforme fuimos trabajando y estudiando y adentrándonos más bien a la ley, porque pues es que era un juzgado nuevo, nos tocó inaugurar. A mí todavía andan mis autos ahí con mi trabajo, pues yo creo que me ayudó yo senté las bases junto con mis compañeros de la etapa. Entonces nos tocó, te digo, crear todos los autos, las resoluciones. Me tocó participar en las primeras resoluciones y ahorita ya las ves, pues sí ha sido pues un trabajo pues ya más elaborado, ya más depurado, una evolución en la etapa. Nosotros ya consolidamos esa etapa y luego al principio pues las autoridades penitenciarias no estaban pues no querían participar, ¿sabes? Porque la etapa ellos la monopolizaban. Entonces, imagínate que llegue un juez y que revise las cuestiones y que les diga, ¿sabes qué? Tienes que, pues, no sé, brindarles más atención médica o brindarles alimentación de calidad a los internos, pues no les gustaba, ¿no? No les gustaba que un juez, que para empezar no pertenece al mismo poder, pues es un poder judicial y un poder ejecutivo, les dijera qué hacer. Y entonces tuvimos que ir trabajando en esta comunicación también con las autoridades penitenciarias y fue todo un reto para el juez y un reto para las personas que trabajábamos en ese tiempo como secretarios de juez. Pero creo que se logró, hemos hecho un buen trabajo en la etapa, ¿no? ¿Y cómo fue el trayecto desde su primer trabajo al que tiene actualmente? O sea, ¿tuvo alguna dificultad, algún reto, una experiencia que le gustaría compartir? Desde el primer trabajo que tuve hasta ahorita, pues ha sido una evolución tremenda. Yo ahorita pues simplemente ya tengo 13 años como secretaria de acuerdos y creo que pues tengo las herramientas ya para dictar un acuerdo de forma bien hecha, una sentencia, proyectar una sentencia, pues ya con muchos elementos más, tengo mucha experiencia y pues no, sí, creo que ha habido una evolución. Yo crecí también jurídicamente hablando, pues a lo largo de esta trayectoria, esos 13 años, te vas puliendo cada vez más en los autos y en las resoluciones que le propones al juez. Entonces, además, pues debo decirlo, que yo continuamente me capacito en áreas de derecho penal. Hay poca capacitación en ejecución y yo le he tratado de buscar no solamente en Aguascalientes, sino también en otros estados y esto me ha ayudado a alimentarme como profesionista, como secretaria de acuerdos y poder brindar un mejor servicio y dictar mejores autos, digo, un poquito más estructurados, ¿no? Y no, pues sí ha sido un camino muy bonito para mí, de crecimiento sobre todo. Es muy bonito como secretaria de acuerdos, desde que te llega la promoción y la revisas, que bueno, te llegan bastantes, porque pues imagínate, iniciamos
con un solo juzgado para todo el estado. Y nosotros ejecutábamos las penas, o sea, penas de prisión, multa, reparación de daño y otras, y buscar los mecanismos legales en la propia ley para ejecutar las penas de todo el estado. Entonces era mucha chamba, no solamente eran las 8 horas de trabajo que normalmente nos contrataban, sino nos llevábamos trabajo a la casa fines de semana y nos poníamos la camiseta porque nos gustaba en lo personal. Hicimos buen equipo de trabajo con los compañeros porque estábamos como bien inmersos en que las cosas funcionaran. Pero te comento, iniciamos siendo un juzgado y en 2014, cuando se viene la reforma del cambio tradicional a oral, también empezamos a ejecutar las penas impuestas en sistema oral. Y entonces ya no nada más era ver las sentencias, sino teníamos que escuchar, sí, en las audiencias de procedimiento abreviado. Sí, los teníamos que escuchar y entonces también aprendimos de cómo los jueces resolvían ahora en el sistema oral. Extraíamos los datos, los anotábamos, levantábamos certificaciones y ahora sí, a ver qué más hacemos para lograr ejecutar las penas. Y te digo, en 2014 se creó una unidad que se llamó Unidad de Gestión, que era básicamente ayudar a ejecutar las penas en esta nueva etapa. Pero como ya era la carga en demasía, en 2017 se crea un segundo juzgado de ejecución, hay un nuevo juez y ya un poquito sentimos más reducidas las cargas. Sí sentimos como que un respiro, porque imagínense, pero éramos 6 años de estado contra el mundo, sí. El juez, de hacer que todo funcione. El juez siempre de guardia, porque hagan de cuenta que nosotros siempre estamos de guardia, como es en materia penal, no hay horas ni días inhábiles. Y lo más delicado que tenemos en esta etapa son las libertades. Entonces, imagínate un juzgado nuevo, que tuvimos que no solamente entrarle a lo jurídico, sino también a lo administrativo, crear libros de gobierno, libros virtuales para las promociones, para ver dónde estaba la promoción y hacer en Excel, pues era las herramientas que nosotros conocíamos, listado de personas privadas de la libertad y ponerle la fecha, hacer un cómputo preliminar y poner la fecha de cuándo externaban, porque imagínense con exactitud dictar las fechas de cumplimiento. Si tú te pasas un día, ya incurres en un delito de privación ilegal de la libertad y podemos incurrir hasta en una responsabilidad penal. Entonces, era todo como muy, muy delicado, y además con las cargas, mucho, era mucho. El estrés, ajá. Es un trabajo muy, muy... Entonces, cuando se viene el segundo juzgado, fue un respiro. Sí, además, te digo, siempre estábamos de guardia, el juez siempre estuvo de guardia y los secretarios nos rolábamos una semana de guardia y otra. Sí, eran muy exhaustivo, de verdad. Ya cuando se crea el segundo juzgado en 2017, ya nosotros sentimos como un respiro, ¿no? A ese trabajo. Entonces ya fue cuando podíamos estructurar mejor nuestros autos y nuestras resoluciones que le proponíamos al juez, porque ya teníamos más tiempo, ¿no? Y entonces siempre fue como, híjole, la libertad es que era nuestro principal objetivo, tenerlas todas decretadas y decirles cómo cumple, porque una persona, es que parece sencillo, ¿no? Decretarle cuándo cumple. No, espérate, pero a veces una persona tiene hasta 10 procesos al mismo tiempo y entonces tienes que tú decirle cómo cumplen cada una y cuánto es su lapso de prisión preventiva y cuánto debe de cumplir. Entonces sí, resulta como complicado. Y sí, te digo, no, ya ahorita pues ya me siento como pez en el agua, yo creo que, te digo, y yo estoy bien agradecida, sí, ya como pez en el agua. Esa es mi casa. Y además pues ha pasado mucha gente como mecanógrafa se ha formado con nosotros y bien curioso, fíjate, yo creo que hacemos las cosas bien porque luego cuando aprenden nos los quitan y luego bien curioso, sí, yo tengo mucha gente conocida que inició conmigo a trabajar y ahora ya está trabajando en los juzgados federales o ya está de administradora de causa, inclusive por ahí hay una compañera pues que se va a candidatar a juez penal, o sea, se formó con nosotros y de tal manera que aprendió también, que ha podido hacer un poquito más, ¿no? Ha podido avanzar más en esta trayectoria y entonces, pues sí, ha sido todo un reto y muy... También he visto que sus formatos, la forma en cómo construyen sus autos, hasta se los llegan a copiar, ¿no? Sí, por ahí Sí, de hecho sí, porque nosotros empezamos a hacer una estructura muy, muy curiosa, similar un poquito, porque el juez, el titular, trabajó en los federales, entonces se trajo un poquito la estructura de ella y si los empezamos a hacer... Y entonces después en oralidad ya se parecían mucho nuestros formatos, nuestros autos, pero eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, y bueno, ¿cómo ven? No, pues muy interesante cómo entrar a un nuevo juzgado, ¿no? Cómo llegar a un mundo nuevo con una carga tan excesiva de trabajo y poder sacarlo adelante, ¿verdad? Sí, te tiene que gustar mucho lo que haces.
porque no solamente te digo, son las cargas, sino también la manera en que tú vas evolucionando y la manera en que tú tienes que hacer cada día mejor las cosas, porque al final es un servicio público el que damos, y esa ha sido como una satisfacción muy grande de poder ser parte de algo que ya está consolidado, ¿no? De iniciar algo de la nada con una ley nueva, y luego, bueno, cambió la ley, porque ahora nos basamos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se publicó en 2016, entonces sí hubo cambios, pero bueno, muy, muy agradecida, te digo, con todo este trabajo, y además ser parte de algo que ya está consolidado en el Estado, sí ha sido como muy, muy bonito. ¿Y actualmente qué funciones son las que se desempeña dentro de sus funciones laborales? Sí, bueno, como secretaria de acuerdos, lo primero que hacemos, te digo, escuchamos las audiencias para poder, las sentencias, las audiencias en procedimiento abreviado para poder extraer los datos de la sentencia, y entonces ya con eso iniciamos la ejecución. Y lo que hacemos es, obviamente, dicto acuerdo, todo el acuerdo que se dicta en las carpetas, me toca elaborarlo a mí, es decir, poner instrucciones para que las mecanógrafas lo realicen, pero no solamente eso, sino también damos contestación a las promociones, por ahí me toca el juez de manera semanal, nos asigna determinados proyectos de sentencia, entonces me toca también esta elaboración de las sentencias que se dictan en la etapa. Entonces básicamente es dictar acuerdo, revisar las carpetas completas para poderles poner o presentar un proyecto al juez de una controversia que se tenga que resolver. Entonces no te digo, pero ojo, no solamente ejecutamos penas, sino también revisamos las cuestiones de internamiento en los 3 centros penitenciarios, inclusive de personas privadas de la libertad que no han sido sentenciados y por causas federales. Por ahí hay un criterio de la primera sala Suprema Corte que nos dio este tipo de competencias. Entonces también hacemos todo esto. ¿Y usted qué cree que son los obstáculos que enfrentan las nuevas generaciones que están estudiando Derecho? Híjole, es que son muchos. Yo creo que sabemos que hay muchas universidades en el estado, todas ofertan la carrera de Derecho, entonces están egresando muchas generaciones de abogados. Yo creo que ese es el principal obstáculo que presentan las nuevas generaciones, que en mi tiempo no competíamos con tantos, ahora a ustedes se les pone un poquito más difícil. Y yo creo que justo a ustedes les toca ser mejores que nosotros. ¿En qué sentido? Estar más especializados, más preparados, porque solamente los mejores van a obtener los cargos a lo mejor públicos, si es que quieren trabajar en el servicio público, inclusive como abogados litigantes, ¿no? Van a tener que ser los mejores, y los más preparados y los más honestos, porque de verdad tenemos luego una mala fama. Y entonces, pues yo creo que son los obstáculos que ustedes están presentando estas nuevas generaciones. Obstáculos, el dinero que tengo, no puedo agarrar. Los arbolitos que dan moras, la mora. Esos son los que son muchos. ¿Usted y cada cree vez que van antes a ser más? Había más accesibilidad para ir a trabajar al Poder Judicial? Sí, les comento, yo tuve la fortuna, te digo, de cuando metí mi solicitud y a la semana me hablaron. Y ahora vemos, y en aquellos entonces las mecanógrafas no tenían estudios de derecho, se habían hecho ahí habían aprendido con la práctica, pero no eran abogados. Ahora vemos que inclusive todos los oficiales son abogados. Quiere decir, sí se ha especializado el trabajo, pero quiere decir que ahorita hay demasiada demanda. Que o sea, necesitan trabajar, inclusive en este tipo de puestos se necesita ser abogado. Y pues sí, entre cada vez más tiempo, pues es más difícil ingresar, ¿no? Si necesitas hacer, pues te digo, tener más capacitación, y sí, es un poquito, no imposible, pero sí es un poquito más dificultado. ¿Qué consejos daría para enfrentar estos retos que se están presentando? Bueno, primero, a los estudiantes, sí, bueno, primero, disfruten esta etapa de estudiantes. Ahorita se pueden equivocar, se pueden, aprovechen a sus maestros. Si tienen alguna duda, pregúntenles. No se queden nada más con la clase o con la información que les brinda el maestro. Busquen libros, busquen autores, busquen criterios de la Suprema Corte o criterios internacionales. Pero además especialícense. Ya cualquiera tiene el grado de licenciado en Derecho. Yo creo que ya a estas alturas ya no basta, necesitas una especialidad, pero necesitas también una maestría, inclusive si pueden un posgrado, un doctorado. ¿Por qué? Porque cada vez, les digo, hay más, y cada vez es más fácil tener un posgrado. Entonces, justo esto yo les recomendaría que
primero aprovechen toda esta etapa tan bonita, porque nada más es una sola vez en la vida. De hecho, pues luego las amigos que se hacen en esta etapa son las que luego perduran, pero también aprovechen este tipo de información y especialícense lo más que puedan, estudien, porque solamente los mejores van a poder permear, ¿no? en el sistema, bueno, o más bien en el ámbito laboral. Entonces, sí, o sea, no es fácil, es estudiar, es agarrar experiencia laboral, y después de salir del trabajo, es decir, tengo que estudiar un poquito más. No, de hecho. Es que siempre se está estudiando. Sí, de hecho, en mi caso, pues me sigo especializando, sigo tomando cursos, los jueces se siguen especializando, porque es que entre más especializado y más capacitado, mejor servicio das, mejor administración de justicia. Y entonces, aunado a toda la competencia que tenemos. Claro, definitivamente. Pues siempre hay que ser el mejor, ¿no? Sí, en todo. Nada más en esto, ¿no? En todo. Sí, se intenta. En los ámbitos. Y para usted, ¿cuál es la realidad actual del derecho en México? Fíjate, bien interesante tu pregunta, porque creo que en México nuestro sistema de justicia ha evolucionado en 15 años de una manera tremenda. ¿A qué me refiero? Ha evolucionado para bien. Yo creo que hemos estado ya en estándares internacionales de protección de derechos humanos tremendo. Ha habido un cambio en la legislación, imagínense, de 2011 para acá, yo creo que fue el parteaguas del cambio de la protección a los derechos humanos con esta sentencia icónica de Rosendo Radilla Pacheco, donde la Corte Interamericana pues, nos condenó para hacer cambios en la legislación. Se vino el cambio en el constitucional en 2011 y con esto impuso a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias respetar, pero también investigar, pero también sancionar todos los derechos humanos, respetarlos y hacer una interpretación conforme a la Constitución, pero no solamente la Constitución, sino a tratados internacionales, ¿no? Buscar ese estándar internacional. Y entonces, sobre todo a los juzgadores, hacer una interpretación extensiva cuando se trata de ampliar los derechos y restrictiva cuando se trata de reducir esta aplicación de derechos humanos. Y entonces tuvieron que cambiar las instituciones. Y derivado de eso también es el cambio tan importante que hemos venido teniendo en nuestro sistema de justicia, del cambio de sistema escrito a oral. Empezamos con penal en 2008, luego con su culmen en 2016, pero no solamente en materia penal. Acuérdense que en 2019 se vino la oralidad en materia mercantil, en 2023 la laboral, y ahora en 2027 vamos a estrenar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, transitamos de un sistema meramente escrito a un oral, lo que implica que ahora las audiencias las debe desahogar un juez en presencia de las partes con este principio de inmediación, donde el juez es el único que puede recibir las pruebas, ¿no? De las partes, o sea, ya tienen enfrente las partes. Pero esto fue... era más transparente, ¿verdad? Sí, justamente a eso voy, de que ha habido un cambio porque ahora ya hay una cercanía con la gente. Uh-huh. Y bueno, ya no son hombres, son una hoja. Sí, pero bueno, creo que justamente a pesar de este cambio en las instituciones, sigue habiendo en la sociedad como este sabor a que la justicia no ha sido del todo cercana. Entonces, no creo que si cambian las instituciones, creo que también los servidores públicos, la función que realizamos debe de cambiar. Porque si ha habido este cambio, te digo, jurisdiccional importante, la sociedad sigue sintiendo de que somos lejanos. Entonces, ahora lo que nos toca como servidores públicos, cambiar nuestra función, ser más cercanas, más empáticos, más humanos. Derribar sus prejuicios, ¿verdad? Es correcto, para que lograr efectivamente una justicia completa, imparcial, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros como cambiar. Entonces, digo, es esa disyuntiva, hay un cambio, una mejora impresionante, pero también ahora nos falta cambiar. Ahora se vienen, hay esta reforma de los jueces, ahora en este año vamos a estrenar ministros, magistrados y jueces por votación. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver ya en la práctica qué sucede, pero sí tenemos que hacer un cambio totalmente interno de ser un poquito más empáticos, más cercanos, para que de verdad cambie esta visión que tiene la sociedad de que somos alejados. ¿Usted cree que además de este cambio que deberían de realizar los servidores públicos, también se debería hacer como una
campaña para que se informe al público en general sobre las funciones que realizan estos funcionarios públicos? Totalmente, porque creo que a veces, pues sí, la sociedad a veces no está tan empapada de lo que las funciones que realiza un magistrado, las funciones que realiza un juez. Como que se suele tener muy mitificados estos puestos que usted mencionó, porque si dice, estos resuelven todo. Sí, y él va a hacer todo, mi caso, de principio a fin, él lo va a ver, él lo va a hacer, él va a hacer todo lo que aparte los confunden, porque llegan con el Ministerio Público y ¿por qué no lo metes a la cárcel? Ajá, sí. Yo sé no que lo hizo y la persona no sabe diferenciar entre un juez y un Ministerio Público. Sí, pero también creo que también ha sido, a lo mejor en cierta manera, parte, hemos contribuido, creo. Sí, y ahora este tipo de votación, pues creo que ahora somos más conscientes de que tenemos que informar a la gente, ¿no? De lo que hacemos. Y entonces a lo mejor va a cambiar, no en 1 año ni 2, espero que sea pronto, pero a lo mejor también este cambio que hagamos nosotros mismos y sobre todo de mucha información y de mucha comunicación puede ser que veamos en un futuro no muy lejano, pues ahora este cambio, ¿no? Muchas gracias por vernos. Esto fue todo por el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Fue un placer hablar con ustedes el día de hoy. Entonces, espérenos la siguiente semana con un nuevo capítulo de Legalmente Estudiantes. ¡Woo! No me acuerdo si sí o no. No, tú dilo.